Ahora no. Muy buenas noches, hermanos. Entonces, estamos contentos de este devocional. Escuchamos ahí, su nombre es Cristo, Dios poderoso. Una tremenda alabanza que un tiempo fue un boom lo cantaban como fue cada canción una de moda. Bueno, ahí están los hermanos ahí de Encuentro con Cristo cantando ese tremendo tema. Su nombre es Cristo. Bueno, eso es lo que también los apóstoles predicaron. El gran tema a través de todo el libro de los Hechos es el mensaje de los apóstoles. Entonces allí tenemos esta aplicación. El tema que aparece ahí dice los apóstoles y la sanidad de las personas. Bueno, la serie que estamos allí siguiendo es Testimonio hasta lo último en la tierra. Obviamente allí Hechos del Apóstol nos indica. Vamos a leer el texto a continuación. Si podemos leer cada versículo, hermana, participamos así. Parte la gloria, Jessica, Luis, así hasta terminar hasta el verso 16. En la versión que tengan. Ya de un versículo. De un versículo, sí. Ya dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ya. Muy bien. ¿El 14 le tocaría a usted? Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Dieciséis. Ya. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien. Estaba descargando el Zoom y me apareció terminó de descargar, de convertirse. Muy bien. Entonces allí tenemos este párrafo. Y bueno, allí bueno, el manual que estamos usando también dice que este como un resumen de los capítulos 2 donde allí habla también de la vida en comunidad y también capítulo 4. ¿Te acuerdas que también la vida en común? Y hace como una síntesis Lucas al tomar estos versículos del crecimiento y el avance de la obra del Señor. Pese que pasó por situaciones de aspecto de persecución por el lado de afuera, donde fueron juzgados los apóstoles, pero también pasó allí también el evento que vimos con Ananías y Zafira. Entonces, al, al ver hoy día esta porción, dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Bueno, y esto también se repite en la misma vida de Cristo cuando uno ve esto ahí también en los evangelios. ¿Recuerdan lo que dice también que Jesús dice que él predicaba el reino, pero también sanaba y también iba a otras aldeas y ciudades también sanando y expulsando demonios? ¿Recuerdan? Entonces la misma iglesia repite lo mismo lo que hizo el Señor bajo esos prodigios, esas señales. Bueno, aquí vamos a hacer un recorrido. Estaba viendo ahí un material muy bueno que aparece en todo el libro de los Hechos, pero quise marcarlo hasta lo que estamos viendo hasta hoy. ¿Ya? Por ejemplo, vimos el primer evento sobrenatural cuando Jesús resucitó de la muerte y apareció a sus discípulos. ¿Se recuerda que eh, por 40 días él estuvo hablándoles sobre el reino de Dios? Y como resultado de ese evento sobrenatural de la resurrección, ¿qué pasó? Ellos creyeron que estaba vivo. ¿Se acuerda que mostró evidencia desde los grupos más cercanos
Y allí el apóstol, ¿se acuerda cuando escribe? Dice que apareció a más de 500 hermanos, y también dice, me apareció a mí. Entonces es una evidencia del Cristo resucitado. Después tenemos otro evento allí en evento sobrenatural en Hechos 1, 9 al 11. Ya dice, cuando Jesús ascendió a los cielos, los ángeles dieron instrucciones a los apóstoles. Como resultado, ¿qué pasó? Los discípulos esperaron en Jerusalén para ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos, partiendo desde esta ciudad compleja, difícil, obviamente, que también se caracterizaba Jerusalén como por ser una ciudad incrédula. ¿Ya? Siempre a veces el Señor nos manda donde más nos cuesta, en los más cercanos, donde allí todos nos conocen. Bueno, hay otro evento allí en Hechos 2, del 1 al 4 al 41. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron las maravillas del Evangelio a sus compatriotas en su idioma. ¿Ya? Y esto trajo, fíjese, trajo como resultado cerca de 3.000 personas fueron bautizadas, y allí Pedro explicó el milagro de Pentecostés. ¿Se acuerdan que allí él vuelve y toma la profecía de Joel y dice, bueno, esto no está en ebrio, porque fue profetizado que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Y allí obviamente el apóstol explica este milagro del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Después tenemos el otro evento sobrenatural que está en el capítulo 3, que también lo vimos. El mendigo cojo fue sanado, y donde Pedro explica el milagro. ¿Recuerdan? Que es importante nosotros como líderes, pastores, mensajeros de la palabra, siempre tenemos que explicar el milagro. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente nos puede elogiar a nosotros o darnos el aplauso a nosotros, pero y quienes nosotros debemos orientarlos a ellos, que deben dar la gloria al Señor, no a nosotros. Como dice, la gloria le pertenece al Señor. Y producto de esta sanidad, dice acá el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Alguien lo puede leer ahí? Hermanas. ¿Están muteados, no? Dice que el número de conversión, ¿Cuál es dice, la pregunta? bueno, estoy leyendo ahí los eventos naturales de Hechos 3, del ¿Tres? 1 al 4. ¿Y cuál es el resultado que pasó ahí cuando Pedro explica el milagro del cojo? ¿Qué resultado vino? Aparece la pantalla, ¿cierto? No, ¿No? no, Ah, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Pero ustedes me están No, viendo entonces? no no estamos estamos viendo viendo los qué, pues. tres, po. Ah, mire, yo estaba haciendo otro gesto aquí. Entonces, Menos mal que entonces, no nos hizo así. aquí compartí pantalla. Ahí sí, dejé de compartir. Ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. ¿Me puede confirmar o no? ¿Me puede confirmar? Ah, sí, que no estaba viendo. Ahí ya, ahí está, muy bien. Ya, hermana, ahora sí. Bueno, es el resumen que estoy mostrando ahora, po. Espérese. Espérele, espérele, Para espérele, ser más espérele. participativo. Que mirando a la Espérele, pantalla, ahí espérele. se va a ver. Ahí como chico. Ya. Eh, ¿Y aquí quiere que le dé la respuesta? ¿Qué pasó? Ahí el resultado, está viendo la lámina, Primero, ¿cierto? El número de conversión de los discípulos. primero 120, después 3.000, Después 3.000 y Ah, ya, ahora, porque aquí me tapa la. 5.000. Ah, ya, o sea, 5.000 personas, sin contar las mujeres y niños. exactamente. Entonces era mucho más, mucho Como más. 10.000, el Claro. triple. Imagínate. Ya es como una base ahí nomás, pero es mucho más. ¿Ya? Después, Jessica, ¿puedes leer la otro, el evento sobrenatural y el resultado? Del 1 al 11. Solamente ahí el evento nomás, nombrar el evento y leer el resultado. Dios permitió que Ananías y Zafira, ¿y esa parte? Sí, exactamente. 5 del 1 al 11. Dios permitió que Ananías y Zafira murieran por mentir al Espíritu Santo. Un Ya. gran temor, ¿esa parte? Sí, ¿También? exactamente. Sí. Un gran temor
respeto, se apoderó de toda la iglesia y de todos los que supieron de este episodio triste en el aspecto moral. Ya, muy bien. Dios permite todas las cosas, ¿no? Nada sucede si el Señor no da la venia, como dice. Pero fue triste lo que pasó de ellos, pero fíjese, esto trajo también como resultado allí temor, respeto y que las cosas del Señor no se juegan. Más adelante vamos a ver también que hay gente que trató de comprar el poder de Dios, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a ver siempre Seriedad. a seriedad, Seriedad. sí, seriedad, muy bien. Bueno, yo leo acá, dice, los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas, prodigio entre la gente. Como resultado que trajo, aumentó el número de hombres y mujeres que creyeron en el Señor. Los líderes religiosos, políticos y religiosos, dice, estaban envidiosos y llevaron a la cárcel a los apóstoles. Y ese obviamente que apunta al texto que hoy día estamos allí apuntando, cómo el Señor usó, fíjese, usó su evidencia de que Él resucitó. Los apóstoles predicaron el día de Pentecostés, hubo sanidad, explicaron el milagro. Allí obviamente también pasó este evento de Ananías y Zafira y todo esto, y también la persecución es otro elemento. Y fíjese, todo este elemento, aún la persecución, de repente quizás no lo queramos aceptar, pero la persecución aún sirve para que en la iglesia crezca o avance o se dé cuenta de que quiénes somos realmente lo que somos, como se dice. Bueno, Lucas al registrar, bueno, aquí está ya netamente a lo que John Stone nos aporta, dice Lucas registra la segunda ola de persecución con lo que Satanás intentó aniquilar la iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerda? Eso lo vimos también cuando allí hubieron tres maneras donde Satanás trató de aniquilar la iglesia. En primer lugar, dice la persecución. Lo segundo es el tema moral, lo que pasó a Ananías y Zafira. Y lo otro, la distracción de que sucedió allí cuando los apóstoles estaban haciendo todas, pero no estaban enfocados a lo que tenían que hacer, de mantenerse en la predicación de la palabra y en la oración. Entonces, fíjese, estas cosas que nosotros al leer en la escritura debemos siempre ver que a veces tenemos amenazas desde afuera, pero también la amenaza puede venir desde adentro de la iglesia, desde el mismo seno de la iglesia, del interior. Entonces, esto a veces de repente uno dice, es preferible que venga por fuera, de repente uno dice, pero a veces de repente lo de afuera es duro, pero a veces cuando también viene por dentro el ataque, también es fuerte y doloroso. Es lo que le pasó allí a la iglesia en el capítulo 5, con Ananías y Zafira. Aquí dice, John Stott dice, comienza a desarrollarse un profundo celo y antagonía de los líderes. ¿Qué pasa acá? Entonces, sobre todo de los saduceos. Y obviamente la moderación de los fariseos, siempre allí como el camaleón, no querían ni estar mal con nadie, pero de repente ellos también criticaban a la iglesia. Bueno, y la iglesia creciente en gozo y confianza experimentaban a los seguidores de Jesús. En comunidad era un gran impacto de Dios en el medio. Por eso dice la escritura allí que Dios añadía lo que habían de ser salvos. Cada vez vemos allí el crecimiento de la iglesia, porque Dios se preocupa que su iglesia crezca. Lo segundo es que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ejemplo allí, Pedro dice que al pasar la sombra de Pedro, con eso dicen, bueno, algunos dicen que esto era más supersticioso, pero aún el Señor puede aún usar estas cosas más simples de la vida. Quizás, así como el Señor, vemos a través del ejemplo de esta mujer que toca el borde del manto del Señor, también encontró la sanidad. Más adelante vemos que los apóstoles recibían las prendas de los enfermos y se les llevaban las prendas y eso también producía sanidades. Entonces, para el Señor no hay límite. Él puede usar, si hizo hablar una mula,
Él puede sorprendernos con su poder. Él hace como Él quiere. Entonces, aquí Lucas viene registrando todo esto. Y en tercer lugar dice que los apóstoles dieron un informe del mensaje que anunciaban, eso lo vemos más adelante, y ahora describe las señales extraordinarias de lo que daban autenticidad de lo que el Señor estaba haciendo con su iglesia. Bueno, aquí podemos ver un comparado de los milagros y los resultados, y también lo opuesto que sucedía, ¿se acuerdan? Por un lado dice, nadie en el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque lo elogiaban. Hay gente que miraba desde la vereda del frente, ¿ya? Pero por otra parte, en el comparado dice, había otro aumento de un número de los que creían y aceptaban al Señor, tanto hombres y mujeres. Está en el verso 14. Pero también vemos que dice acá, esto podría significar que los que se oponían carecían de coraje necesario para unirse a ellos en la discusión. Bueno, hay gente que observaba solamente. Hoy día también vemos a gente que observa al pueblo de Dios, cómo se comporta, cómo vive, pero de repente quizás hace un like, levanta el dedo, pero no se compromete más allá. Y eso también en ese tiempo pasaba lo mismo, ¿ya? Viendo toda la realidad que sucedió, obviamente, ya dice, el contexto es mantenerse a la distancia en lugar de asociarse con ellos. Entonces, hay gente que no, no, no aceptó a ser parte de la comunidad de fe. Hoy día también hay gente que también le, no le gusta estos grupos, como dicen algunos. Entonces, fíjese, la iglesia, por otra parte, dice que la presencia de Dios, del Dios vivo, dice, se manifestará por medio de la predicación, los milagros, y obviamente ambas cosas sucedían constantemente. Y ahí podemos agregar los milagros, los prodigios, las señales, que iban acompañadas en el mensaje de Cristo. Entonces, hermana, cuando nosotros vemos todo el libro de los Hechos de los apóstoles, ¿qué es lo que vemos aquí? Siempre el respaldo de Dios. Siempre el respaldo de Dios. Cuando vemos el respaldo de Dios en la iglesia, es algo tan especial. Porque hay una búsqueda, hay una dependencia de Dios. Y los creyentes en la iglesia temprana pasaba eso. Dependían netamente del Señor. En medio de la adversidad, en medio de la persecución, ellos se disponían en oración, en sumisión, en obedecer al Señor. De tal manera que ellos tenían la autoridad de decir, en un momento cuando fueron confrontados y allí a silenciarse, ellos dijeron, es menester obedecer a Dios y ante los hombres. ¿Ya? Dijeron, mute, por favor. Silencio, silencio. Entonces ellos dijeron, no podemos callar, no podemos silenciarnos lo que hemos visto y oído. Entonces eso es tan importante esto. Bueno, para otro, en cuanto al impacto, al mover del Señor, era alarmante para algunos y para otros atractivo, para otros atemorizador ver las señales y prodigios, y otros lo llevaban a la fe, acudían a la fe. Entonces, tenemos siempre esas dos miradas entre la gente que se interesaban de las cosas de Dios a través de todo lo que sucedía en esta dinámica espiritual, pero hay otros que solamente miraban desde la vereda del frente solamente, y eso sucedía, pero nada más que eso. ¿Han escuchado esta frase? Y eso es lo que pasaba, bueno, voy a leer acá, me llamó la atención. El tiro por la culata no está en la Biblia, pero mucho que decir para explicar esto, un tiro por la culata. ¿Qué significa esto? Dice que esto es lo que le sucedió a los perseguidores de la iglesia. En vez de detener la marcha de los del camino, vamos a escuchar siempre los del camino, se refiere a los discípulos de Cristo, los del camino, propiciaron un avance sin precedente en la historia del cristianismo. La gran persecución que se levantó contra la iglesia sirvió en las manos del Señor para extender y acelerar, fíjese, acelerar la propagación del Evangelio. No solo se
dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, sino que, como más adelante se refiere, algunos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero el fruto más preciado de la persecución había de ser la conversión del más obstinado perseguidor, Saulo de Tarso. Allí tenemos, es el tiro por la culata. ¿Ve? Mientras más, y esto es lo que también uno puede decir, las paradojas de la vida, mientras más impedimos que el Evangelio avance, esto más crece. ¿Ya? Y muchas veces, humanamente, uno dice, bueno, la persecución nadie lo puede, no, nadie lo puede parar. El Señor permite que suceda la persecución. Y él mismo dijo ¿se acuerdan que Jesús allí en el Sermón del Monte dice, bienaventurado cuando por mi causa, ¿ya? Entonces, él lo advirtió, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, por lo tanto, también a nosotros, la iglesia también será perseguida, ¿ya? Por eso tenemos muchas veces el rechazo, nos dicen, bueno, Canuto, bueno, eso ya lo, lo más minimizado, pero tiempo atrás decir Canuto era una ofensa, pero hoy día no pasa nada. Pero en otras latitudes, nuestros hermanos son llevados a las cárceles, no son, son golpeados, son privados de libertad, son quitados de derecho en participar de asuntos políticos, de sufragar, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas le suceden a nuestros hermanos en otras latitudes, sobre todo ahí en el mundo donde está el Islam, ¿ya? Y bueno, es también la iglesia, son nuestros hermanos, porque la iglesia es una sola. Por lo tanto, si hoy día están persiguiendo a la iglesia, sí, están persiguiendo. Mis hermanos están sufriendo. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Orar por ellos. Para que Dios, como dice el tiro por la culata, sea un tiro por la culata a aquellos que persiguen. Así como Saulo persiguió a la iglesia, también estos que están persiguiendo a mis hermanos, también vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy día también sucede esos milagros, hermano. Hoy día he escuchado a mucha gente que han tenido, no conocen nada de la Biblia, pero Dios allí ha usado de repente los mismos sueños que se ha revelado a ellos, sobre todo en el mundo musulmán, y se han convertido, han venido a los pies de Cristo, eh, porque Dios, Él hace como Él quiere, porque Él es el soberano, Él es el dueño de la iglesia. Muchas veces nosotros lo vemos desde nuestra óptica, pero si lo vemos de la mirada sobrenatural, esto es tan tremendo, tan impactante. Por eso, hermanas y hermanos, cuando hablamos de la misión de la misión de la iglesia es mucho más allá de lo que nosotros vemos. Como alguien dijo, es un asunto cósmico. Ya tenemos que anunciar, dice, a los principados, a las potestades, dar testimonio. Entonces, la misión de la iglesia es mucho más allá de lo que vemos con nuestras narices o nuestros ojos. Es mucho más allá, es sobrenatural la misión, más allá. Entonces, esto es tremendo. Por eso allí cuando vemos, ahí están los milagros. El Señor nos sorprende con su poder. El tiro por la culata, siempre a los que persiguen a la iglesia le va a salir el tiro por la culata. En contexto de persecución hubieron acontecimientos dentro y fuera de la iglesia que obviamente marcaron esta escena terrible que trajeron tremendo dolor a los hermanos y donde ellos también tuvieron que huir, ya, frente, como decía esta frase ahí, hubo un mayor avance. Bueno, haciendo como un resumen de lo que allí está en este texto de Hechos 5, del 12 al 16, ¿qué es lo que podemos ver acá? Crecimiento a través de las señales y prodigios, crecimiento a través de la persecución, crecimiento, dice, a través de aquí de la persecución, dijimos, crecimiento a través de la pureza, cuando allí se refieren a Ananías y Zafira, crecimiento por medio de la predicación, los del camino, ya, de los del camino, se refiere a quiénes son los del camino, nosotros los creyentes.
le decían a los discípulos de Cristo, los del camino. Bueno, a mí me llama la atención este texto. Si bien es cierto, los apóstoles iban anunciando el Evangelio o enseñando. ¿Sabe? También Jesucristo, cuando llamó a sus seguidores, no los encerró en una aula de clase, sino que era la calle su manera de trabajar en el ministerio. ¿Ya? Entonces, también la iglesia pasaba más lo mismo. Por eso eran los del camino. Eran los del camino, los caminantes, los que iban avanzando. Y allí, fíjese, cuando iban caminando, la gente le iba colocando la agenda a la iglesia. Por ejemplo, sanidades, salvación, restauración, liberación. Entonces, cada necesidad, y la iglesia, como iba avanzando, la gente iba siendo restaurada, recibiendo, obviamente, recibiendo todo esto de parte del Señor. Hermanos, cuando nosotros nos conectamos con esta historia de este tremendo, de esta segunda oleada de la persecución, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que aquí el poder actuando en la vida de la iglesia para poder realizar milagros. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando nosotros no tenemos bien o no estudiamos bien las cosas? A veces podemos irnos por las añadiduras, porque las añadiduras son los milagros, el resultado allí, o también la demostración del poder de Dios. Pero hoy día, muchas veces, cuando nosotros no vivimos una vida de santidad, de dependencia, de predicar el Evangelio, podemos irnos o polarizarnos en los temas que aparecen en la Biblia, por ejemplo. O, por ejemplo, enfocarnos solamente en los dones y nada más. Y, por ejemplo, descartar el fruto del Espíritu, que también es importante. Y es por eso que más adelante, cuando nos encontremos más adelante, cuando Pablo dice que él se propuso predicar todo el consejo de Dios, nosotros como iglesia también, al ir estudiando, al ir interpretando la Escritura, tenemos que usar todos los elementos, porque esto es como cuando tú vas a hacer una torta, necesitas los ingredientes, ¿ya? Aquí andamos hablando de cerca de lo que para hacer una torta necesitamos los ingredientes. Los ingredientes para poder ser una iglesia saludable, una iglesia que responde a la demanda que el Señor nos entrega. Porque todo esto está allí donde Lucas nos muestra cómo la iglesia vivía esta unidad de los discípulos y cómo el número de creyentes era añadido al grupo, ¿ya? Pese a gente que obviamente eran poco resistentes porque por otro lado no se querían comprometer porque no les había amanecido, pero un gran número de gente, sobre todo aquellos que persiguieran a la iglesia, iban siendo salvos. Muchos, dice más adelante en el capítulo 6, dice, muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe, dice allí en el capítulo 6, verso 7. Incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, para Dios no hay nada imposible. La iglesia posible e imposible. La misión imposible. Pero todo es posible, juego de palabras. Todo es posible bajo el poder de Dios. ¿Ya? Uno dice, cuesta arriba estamos, cuesta arriba, claro. Pero para el Señor no hay nada imposible. Tenemos una misión imposible, claro. Hay una película, Misión Imposible. Pero con Cristo todo es posible. Bueno, ¿algún comentario sobre esta exposición? Hermana Gloria. Hermana Jessica. Hermana María Jesús, que viene por el camino. Hermano Omar, que viene también por ahí. Espiritualmente están aquí. Hermano Luis. No aparece. No, digo. No aparece. No, porque está clarito lo que dijo. ¿Dónde tú lo viste? Sí. Pero que tú lo viste Sí. pasar, ¿tú no lo viste en la radio? Sí. No, yo Sí. lo vi ahí, está cargadito. Capaz que todavía está muy fresca la noticia. Lo que pensaba es que es contradictorio el tema porque siempre dicen que a nosotros como chilenos o como latinoamericanos nos hace falta algo de la persecución de la iglesia para poder comprometernos más con la obra
porque increíblemente, aunque sea contradictorio, mientras hay persecución, es cuando más se ora, más se ayuna, más se consagra, más se busca, porque cuando no hay ningún tipo de obstáculo, hay un relajo. Entonces, ese es como que la libertad al final se transforma como en un relajo para ver. De hecho, hemos llegado hasta el extremo de que lo que conversábamos el otro día, que en el tema que toqué yo de Ananías y Zafira, que también nos tocaba el tema de las disciplinas. Que, por ejemplo, ahora una persona que va a una iglesia y comete algún pecado y se le coloca en disciplina, la persona simplemente se va de la iglesia porque no le interesa ser ni disciplina. O sea, primero que nada siente que la iglesia no tiene ningún derecho de disciplinarlo, primero, ni el pastor. O sea, hay una falta de sometimiento, de respeto, se ha perdido lo que pasó aquí con Ananías y Zafira, que era este respeto reverente, este respeto que al mismo tiempo trae santidad. Y creo que cuando nosotros estamos en situación o en circunstancias de persecución, es cuando hay más, no es que uno no busque a Dios, pero hay más búsqueda y es más seguramente, por ejemplo, como las iglesias, la iglesia subterránea, por ejemplo, de China, que ellos es la iglesia más numerosa a nivel mundial, pero ellos están en iglesias subterráneas, ¿cierto? Y nosotros que hemos tenido siempre toda la libertad, aunque en este tiempo de pandemia, también se podría decir de que, y el otro día yo escuchaba un comentario del tema de que a nivel como latinoamericano, Chile ha sido como de alguna manera los que hemos estado más sin cultos presenciales. Eso también nos demanda que de alguna manera la iglesia también, no es contradictorio que uno diga, hay permiso ahora para los cines, para el estadio, para el fútbol, para hartas cosas, y que no se pueda volver a las iglesias, es contradictorio. Y de hecho, los que alzaron la voz referente al tema en Semana Santa no fue la iglesia protestante, sino que fue la iglesia católica. Sí. Entonces también ahí hay alertas que a nosotros nos deben estar hablando de algo, de qué es lo que está pasando con nosotros. Y lo otro que también aquí estaba leyendo, de que esta búsqueda que venía a consecuencia de la persecución también estaba ligada a esta llenura del Espíritu Santo que les hacía hacer prodigios y milagros. O sea, esto era impactante, la iglesia realmente impactaba a su entorno. Exactamente. Entonces, bueno, igual nos hace también un llamado de atención y de ir viendo cómo nosotros, o sea, cómo bajar esto a lo cotidiano, como oraba delante, cómo bajarlo y ponerlo en práctica, traerlo realmente a nuestras iglesias. Imagínense que la sombra de Pedro, la gente colocaba a sus enfermos en la calle y Sí. venían de pueblos vecinos y se corría la voz porque era tanta la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios en ellos, que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Entonces, yo creo que nosotros estamos al debe todo el rato
Sí, debe en hartas cosas, en oración, en ayuno, en búsqueda. eh, por lo mismo, creo que la iglesia nos hemos, como iglesia evangélica chilena, nos hemos relajado porque nacimos, gracias a Dios, en un país donde hay libertad de culto. Pero esta libertad de culto también al mismo tiempo nos juega en contra. nos ha jugado en contra Sí, porque no hemos tomado a veces con, como con la seriedad a lo mejor, o a lo mejor sí, pero bueno, son llamados de atención y también que Dios nos está hablando y que en todo tiempo vamos a ver que también nosotros como hijos de Dios nos molesta esa gente que viene a las iglesias, que vemos que vienen solos por los panes y los peces. También para nosotros, esa gente que uno lo busca porque tiene una enfermedad terminal, un cáncer, no sé, uno va, ora, lleva como una congregación, aunque siempre obviamente Dios es soberano y es la voluntad de Dios, pero es triste cuando pasa un milagro y después que todo vuelve a estar bien, la gente se va, se aleja. Y sí. después cuando les pasa otro apuro, vuelven y así están, como las olas del mar. Van Mm. y vienen, van y vienen. Entonces, bueno, pero para a nosotros, la verdad es que lo que yo he aprendido es que a nosotros no nos toca juzgar, ni tampoco decir no lo voy a hacer, o tener la autoridad de decir, no, es que esta persona ya la conozco. Creo que nosotros hemos sido llamados a hacer el trabajo. Amén. Si somos llamados a orar, a ungir, a predicar el Evangelio, a ir una y otra vez, y de hecho debemos con mayor razón estar apoyando a los débiles en la fe, pues, Sí, con exactamente. mayor, no estar después criticando, diciendo, no, pero mire, el Señor le hizo tremendo milagro y volvió al vicio. Y al final, eso también era lo que hablábamos el otro día, el Mm. domingo, el viernes pasado, ¿verdad? Que finalmente nos hemos transformado también en personas que hacen leña del árbol caído. No vamos en contra de lo que la Biblia nos ordena hacer, de que esa persona hay que estar orando por ellos. Hay personas que son, nosotros quisiéramos que todos fueran maduros en un mismo nivel en la fe, fueran creciendo parejitos, Sí, pero lamentablemente no es así, no es así. Y bueno, eso era solamente lo que quería comentar. qué bien. Gracias, pastora Jessica. Bueno, la iglesia la hacemos todo. Y yo creo que nosotros también tenemos que a veces hablar, y también me hago la autocrítica constantemente. Porque de repente uno dice, uno también de repente fue flojo, o fue negligente, o fue persona que también iba por los panes y los peces. Porque tenemos que arrepentirnos. Leía el otro día cuando hice, bueno, ayer, jueves, cuando hice el culto de... Ahí me acordé de Nehemías. Él ahí cuando ahora no dice el pueblo pecó, sino que él también se incluye en ese pecado. Y yo creo que a mí me hace bien leer esa oración de Nehemías, de incluirse, Señor, te hemos fallado como iglesia, yo he fallado. Porque yo creo que también debemos partir con eso, con la autocrítica de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo no quedar con eso ahí, pero también tenemos que hacer un cambio. Un cambio. Porque a Mea veces culpa. un mea culpa, pero con asunto de también cambios radicales. Sí, Señor, yo dispongo ahora de cambiar esto. Y yo he visto que el Señor ha obrado a mí, porque tiempo atrás yo oraba
oraba nada más para tranquilizar mi conciencia, por ejemplo. Y más encima me quedaba dormido orando. Oraba para estar tranquilo, para cumplir el rito. Pero hoy día no. Hoy día mi oración es hablar como hablo con alguien, una oración que fluye, no va de esa manera. Y me encanta estar con el Señor, me encanta hablar con Él. Inclusive cuando voy manejando, voy hablando con Él. Alguien me puede decir que soy loco, bendita locura, pero cuando voy solito es porque voy alabando al Señor y cantando ahí, manejando. Y voy orando. Y orar no significa cerrar los ojos. Yo puedo ir manejando y orando, hablando con mi Dios. Siempre cuando me iba en ese trayecto entre Fondo del Cami y La Lanza, cuando iba a predicar en la mañana, salía, iba cantando, entonando himnos hasta llegar a La Lanza, cantando ahí mi autito, marcando. Y cuando voy acompañado, obviamente vamos conversando con la persona, pero cuando voy solo, voy alabando a mi Señor. Entonces, eso el Señor nos ayude, mis queridos, ver milagros, ver la presencia. Bueno, esto de la presencia manifiesta, porque nosotros muchas veces hablamos de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, ¿cierto? Y eso es real, podemos decir, eso lo dice la Biblia, está escrito que Dios está en todo lugar. Pero otra cosa es la presencia manifiesta, que cuando tú predicas, que cuando tú enseñas, algo pasa, algo pasa. El otro día fuimos con mi esposa a un centro de dentista y una señora, tuvimos una conversación tan así que entre pagar y la atención, me dijo, algo tiene usted que me viene a levantar el ánimo, algo tiene usted. Nos miramos con mi esposa y ahí Laurita salió, dijo, es que Dios está en mí. Y empezó a hablar del Señor. Pero es porque la señora, es como alguien dice, algo tiene esa persona, algo tiene, por los poros le sale algo, que no lo anda diciendo, sino que sin decir nada, pero la presencia, algo pasa. Yo sé que con usted el Señor también ha hecho grandes cosas, hermana. El Señor, ustedes han visto la presencia de Dios en todo momento, pero eso debemos cada día buscarlo, permanecer. Debe ser algo vital, no debe ser una rutina, ¿ya? Y debemos procurar que cada vez que el Señor nos paremos en el púlpito, o entreguemos, o saludemos, o visitemos a un hermano, que la presencia manifiesta del Señor esté allí. Que no lo hagamos porque hay que hacerlo, por cumplir, o porque no lo hizo el pastor, no, porque amamos al Señor, nada más. Entonces, y algo quedó allí, pues. Entonces el Señor nos da discernimiento al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando uno de repente pesquisa una queja, una situación, inmediatamente uno puede darse cuenta de que Dios allí está obrando. Así, mis queridos, el Señor nos ayude a hacer esa iglesia que no debemos escandalizarnos si viene una persecución, ¿ya? Porque el Señor lo dijo, ¿ya? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, hoy día, eso quería decir, que hoy día nosotros, me incluyo, estamos siendo cristianos nominales, de nombre solamente. ¿Se acuerda cuando el católico decía, soy católico, pero de misa no? Entonces, hoy día somos católicos del templo, ¿ya? Cristiano de templo, ¿no? Pero no cristiano de las 24/7, ¿ya? Claro. El Señor quiere que en todo lugar que estemos manifestemos la gloria del Señor. Entonces, la iglesia primitiva no estaba encerrada en los templos, en las cuevas, en las catacumbas. Ellos tuvieron que estar allí desterrados por la persecución. Pero aún allí, las palabras del Señor, las palabras que los mismos apóstoles mandaron, por ejemplo, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, mandaban cartas de estímulo para que la iglesia no perdiera el enfoque. No perdieran el enfoque. Hoy día también nosotros debemos estar enfocados en Cristo. Y la iglesia temprana eso no quiere decir que era una iglesia sin situaciones complejas, porque a veces uno puede ilusionar la iglesia del libro de los Hechos, pero no, era una iglesia real,
tal como nosotros, pecadores que se distraían, que pasaba conflicto, pero resolvían el conflicto porque dependían del Señor. Entonces, no debemos no debemos idealizar, sino que estudiar el texto, pero cómo lo traemos hoy día estos principios, aplicarlo a la vida de hoy. Así como la iglesia de ayer, hoy también somos iglesia de Cristo, que depende del Señor, de su Espíritu Santo, de su palabra, y que tenemos el contenido del mensaje de predicar a Cristo glorioso, quien murió, resucitó y que vendrá por segunda vez. Damos gracias al Señor, pues vamos a ir terminando y nos vamos para la próxima semana. Ya vayan leyendo el siguiente pasaje. Persiguen a los apóstoles, verso 17 en adelante. Así que ya, fíjese, ahí vemos que la persecución va de menor a mayor. Ya, y vamos a ver más adelante la muerte del primer mártir. ¿Se acuerda que primero allí le impidieron que no hablaran, lo soltaron? Entonces vamos a ir viendo la persecución y al mismo tiempo la evangelización, la predicación, el testimonio, la resolución de conflictos que ahí también van a ir sucediendo, y cómo el Espíritu Santo es el centro es el personaje principal o el principal actor en la dinámica del avance del reino. ¿Ya? Entonces, ese es el personaje principal, que es el Dios por medio de su Espíritu. El Dios Trino, por medio de su Espíritu, allí obrando como el personaje principal. No eran los apóstoles, sino que el Espíritu Santo obrando allí en cada uno de los seguidores, los del camino. Que el Señor les bendiga, hermano. Dejo a mi pastora Jessica para que nos despida o cierre este momento.